Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este su canal de historias de terror, donde descubriremos aquellas historias que han estado ocultas. Espero que estén muy bien. Y así, acompáñenme hoy en esta noche a descubrir nuevas historias. Pues bien, que comience el terror. Ahora que llegué al pueblo donde viven mis abuelos, comencé a recordar muchas cosas de cuando era niño, los lugares que solía visitar con mis abuelos cuando me quedaba con ellos. Y entre esas tantas cosas que recuerdo, son aquellas historias que mi abuelo me contaba. Ya saben, esas historias paranormales que le suceden y las leyendas que se cuentan en el pueblo, que solamente ellos conocen. Y es lo que les quiero contar, una de esas tantas historias. Mi abuelo cuenta que cuando él era más joven, solía vivir en otra casa donde había pocos vecinos alrededor. Vivían cerca de un gran cerro. Uno de aquellos vecinos hacía pan para vender. El señor salía por las noches a diferentes partes del pueblo y hacia otros pueblos para vender el pan, mientras que su esposa se quedaba en la casa. Todas las noches era así, pero lo que él no sabía es que su esposo se iba, ella también lo hacía. Todas las noches salía su esposa y se iba justo hacia el cerro. Nadie sabía por qué hacía eso, pero sí era algo bastante extraño, hasta que en cierta noche, por las ventanas de su casa, se podía ver la luz como si fuera fuego dentro de la casa o algo parecido, y después de un rato se escuchaba un aleteo como si fuera un ave de gran tamaño. Esa cosa se paraba en los árboles y en los techos de las casas de los vecinos. Todo esto ocurría hasta ciertas horas, ya que antes de que llegara su esposo, ella ya se encontraba adentro. Pero, ¿y cómo sabían que ella era una bruja? Esto es porque cierta noche, un vecino, preocupado e intrigado por lo que se escuchaba todas las noches, decidió observar la casa y ver qué era lo que sucedía. Así que esperó pacientemente. Observó salir al esposo. Una hora después aproximadamente, observó cómo desde el interior de la casa se observaba el fuego, y en ese momento un ave de gran tamaño salió desde la ventana de la casa. La describe como un ave de color negro, enorme, con aspecto aterrador, como si fuera un aspecto humanoide. Él, sin pensarlo, llamó a mi abuelo y a otros vecinos, contándoles lo que había visto. Mi abuelo y los demás vecinos, un poco incrédulos, decidieron quedarse todos juntos a observar la hora de llegada de aquella bruja. No pasó más de 3 horas, ya era muy noche, pero al fin llegó esa cosa y se metió por la ventana. Al poco tiempo llegó el esposo. Mi abuelo y los vecinos no sabían si decirle o no todo lo que estaba ocurriendo, así que decidieron esperar al día siguiente para decirle. Así que llegó el siguiente día, y a la hora en que tenían que salir a vender, mi abuelo y los vecinos alcanzaron al señor para comentarle lo que estaba pasando, todo lo que habían visto, pero al contárselo, evidentemente él no les creyó nada, pero podía ver el terror en las palabras de los vecinos, podía ver el temor. Así que para quitar la insistencia de los vecinos, esa noche decidió no ir a vender, sino que se quedó escondido con los vecinos para observar todo lo que ocurría. A su esposa le comentó que se iba a ir a vender como normalmente lo hacía, pero ese día se quedó con los vecinos escondido. Pasó el tiempo y, como era costumbre, se observó el fuego dentro de la casa y esa ave de gran tamaño
Salió por la ventana, pero siempre observando hacia todos lados, esperando no ser descubierta. El esposo no podía creer lo que estaba viendo. Lo invadió el terror, pero de igual manera comenzó a llorar por lo que estaba pasando, ya que no creía que aquella mujer, que había formado parte de su vida, haya hecho ese tipo de cosas. Después de platicar por un momento y tratando de tranquilizarse, todos decidieron entrar a la casa para ver qué era lo que estaba pasando. Al entrar, pudieron notar el terror en el ambiente. Notaban un olor bastante desagradable. Al caminar y buscar por todos lados, llegaron a la habitación donde se quedaba, y ahí encontraron una olla grande que estaba en el fuego, y dentro de la olla encontraron pies y manos dentro del agua. Evidentemente, quedaron bastante aterrados por lo que sus ojos observaban. No podían creerlo, así que decidieron esconder la olla con las partes del cuerpo. Salieron de la casa y escondieron la olla. Planearon algo para atrapar a aquella bruja. En este caso, era esconder la olla, y los demás se quedarían escondidos, algunos vecinos adentro de la casa y otros de fuera, y el esposo iba a llegar como normalmente lo hacía. Así que lo hicieron. La bruja llegó y comenzó a buscar la olla, pero al no encontrarla, comenzó a gritar, unos gritos aterradores que llenaban de miedo a todos los que estaban presentes. Al poco tiempo llegó el esposo con mi abuelo. Aquella bruja se escondió entre las cobijas de la cama. Al llegar mi abuelo y el esposo a la habitación, la encontraron tapada, todo el cuerpo con las cobijas. El esposo le dijo, ven, vamos a comer algo. Invité a un vecino para cenar juntos, ya que me ayudó con un problema que surgió. La esposa solamente se limitó a responder, no quiero, estoy cansada y me duele la cabeza, vete. El esposo, evidentemente lleno de terror, pero a la vez enojado por lo que estaba ocurriendo, reunió todo el coraje del mundo y con gran fuerza le quitó las cobijas y la vio, su esposa, deformada, llena con una especie de plumas o pelaje, casi desnuda y con forma humanoide. Observó sus pies y sus manos, o lo que parecía, ya que estas eran patas como de un animal, como si fuera un guajolote o un ave parecida. Rápidamente la agarró para sacarla y al mismo tiempo llamaba a mi abuelo y a los demás vecinos que se encontraban ahí para que entre todos la sacaran. Y así fue, la amarraron y la llevaron hacia un lugar cerca del cerro. La amarraron contra un árbol y decidieron darle fin a todo esto. Todos los vecinos salieron de sus casas para presenciar lo que estaba ocurriendo. Juntaron leña para quemarla y terminar con todo de una vez por todas. Encendieron el fuego y se escuchaban gritos desgarradores. Las últimas palabras de aquella bruja fueron puras maldiciones para todos los que estén ahí y los que se encontraban. El esposo, con gran dolor en su corazón y enojado, regresó a su casa junto con todos los demás. Él siguió hablando con mi abuelo y todos le dieron su apoyo, pero al pasar los días, en las noches, se escuchaba, y aún en la actualidad se escucha, en aquel pequeño pueblo, el llanto de una mujer que recorre todos los espacios del pueblo, un llanto aterrador que se transforma en el aloteo de un gran ave. Por las paredes de la casa se escuchan fuertes pisadas y en ocasiones un terrible olor se desprende en todos los lados del pueblo y nadie sabe qué es lo que lo produce. Esta es una de las historias que mi abuelo siempre me contaba y sin dudas es una historia que cuando era niño me aterró bastante.
El solo pensar lo cerca que estuvo de aquellas entidades y el pensar que estuve en el mismo pueblo en donde aquella bruja se sigue viendo. Esta historia que les quiero compartir no me sucedió a mí, sino que es una historia que mi abuelita, mi abuelo y mi madre vivieron en carne propia. Cuando mi madre estaba pequeña, de aproximadamente 1 año, se los quiero contar como mi abuelita recuerda, y esto comienza así. Cuando tu madre tenía como 1 año de haber nacido, aún pasado ese tiempo, no estaba bautizada, porque tú sabes que en estos momentos de la vida nuestra economía era muy mala, así que no teníamos para pagar un bautizo. Y así estuvo durante ese tiempo, pero cada vez comenzaban a pasar cosas malas dentro de la casa. Recuerdo que todas las madrugadas, a eso de las 3:30, tu mamá despertaba llorando, así que tu abuelo y yo nos despertábamos para ver qué era lo que estaba pasando. Todo parecía normal, hasta que entre los árboles que tenemos pude observar cómo de entre las ramas y entre las hojas, lo que parecía ser un ave, estarse asomando. Nos estaba observando. No sé cómo describírtela, ya que nunca habíamos visto un ave como esta, pero tenía unos ojos grandes, color naranja. Su mirada desprendía terror y odio. Así pasaron varias noches, hasta que en una de aquellas noches, como de costumbre, la niña comenzó a llorar. Al despertarnos, vimos claramente cómo una sombra estaba en la cama de la niña. Esta parecía que la quería tomar. Muy asustados, tu abuelo y yo comenzamos a rezar todo lo que sabíamos, hasta que esa cosa se fuera. Esa madrugada, la niña durmió en nuestra cama, ya que no queríamos que nada le pasara. Al llegar la mañana, como a eso de las 12, estaba muy cansada, porque no había dormido muy bien en varios días, así que decidí quedarme con la niña entre mis brazos, y nos quedamos dormidas. Entre sueños, podía ver el cuarto donde estábamos, podía ver a la niña, pero también podía ver una sombra negra, parecida a la de una mujer, pero esta parecía tener extremidades de algún animal, como de algún perro y un guajolote. Esta cosa se quería llevar a la niña, la estaba jalando de los pies. Sentí cómo se estaba yendo de mis brazos, pero como pude, reuní coraje, comencé a rezar y a llamar a todos los santos existentes, pidiéndoles su ayuda. Esta cosa no me iba a quitar a mi pequeño, así que desperté y vi cómo ya estaba al borde de la cama. Así que rápidamente la agarré de los brazos para jalarla hacia mí, pero sentí como una fuerza me la quería quitar, pero no pudo y regresó a mis brazos. En la noche, al llegar tu abuelo a la casa, le comenté lo que había pasado y él, un poco con miedo sobre todo esto, pero también con mucho coraje, maldijo aquella cosa, y al día siguiente fue a hablar con el padre de la iglesia para que por favor le diera el bautizo, pero no lo podíamos pagar, así que después de insistirle y de pedirle este favor, un día domingo fue bautizada al fin. Pero esto, al parecer, enfureció a esa cosa, ya que en la madrugada se escuchaban aleteos de un ave de un gran tamaño en el techo de la casa, y entre las paredes se desprendía un olor horrible. Había moscas por todos lados, gusanos, y se escuchaban unas enormes garras y golpes en toda la casa. Como pudimos, rociamos agua bendita, pero esto parecía enojar más a esa cosa. Pero de pronto se dejó de escuchar los ruidos.
Decidimos hablar con el padre para que bendijera la casa, y tal parecía ser que esto estaba funcionando, ya que poco a poco comenzaron a dejar de pasar cosas en la casa, hasta el punto de desaparecer. Esto es algo que nos marcó mucho y nos llenó de terror durante mucho tiempo. Pero bien, pero bien sabes, hija, que nadie está por encima de Dios, mucho menos esas brujas. Todo esto es lo que me ha contado mi abuelita, y al estar escuchando su relato, es como si estuviera viviendo en ese momento. Sin dudas, nuestros abuelos han vivido cosas bastante aterradoras, que a veces es difícil creerles, pero ellos saben muchas cosas. Espero que esta historia les haya gustado. Muchas gracias por leerla. Recuerda seguirme en mi página de Instagram y suscribirte, darle like si te han gustado estas historias, para que así me sigas apoyando y seguir trayendo para ti el mejor contenido de historias de terror. Sin más, buenas noches.